Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a trabajar las funciones reales de varias variables. Hay que recordar que en videos anteriores estuvimos trabajando los vectores, vimos que es un vector, sus operaciones básicas, y lo último que trabajamos fue aplicaciones de los vectores en la cotidianidad. Si no han visto estos videos, cordialmente los invito a que los vean. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy haciéndonos una pregunta. ¿Qué es una función real de varias variables? Bueno, veamos la siguiente situación física que nosotros tenemos acá. Dado el sólido con estas dimensiones, largo x, ancho y y alto z. Fíjense que los ubico en un sistema de referencia y en este caso el sistema de referencia se encuentra en el espacio. Acá tenemos que este corresponde al largo, que corresponde a x, este corresponde al ancho, que corresponde a y la altura de esta caja es z, que corresponde al alto de la caja. Hay unas funciones que dependen de los valores que hemos mencionado de x, de y y de z. Por ejemplo, el área de la base. La base es donde se está apoyando la caja. Entonces, en este caso, el área de la base pues debe ser la multiplicación de este lado, que corresponde al largo, multiplicado por este otro lado, que corresponde al ancho. El área simplemente va a ser x por y, porque el largo y el ancho corresponden a x y a y. Y a esto, que es el área, lo vamos a llamar que es una función de dos variables. ¿Y por qué decimos que es una función de dos variables? Porque depende de x, que es una variable, y y, que sería la segunda variable. Pero ahí no terminan las cosas. También podemos mirar el volumen que tiene este sólido que se encuentra acá, es una especie de caja. Y para calcular su volumen vamos a multiplicar el largo multiplicado por el ancho y multiplicado por lo alto. Esto generaría el volumen, es decir, lado por lado por lado. Donde en este caso x, que corresponde al largo, y, que corresponde al ancho, y z, que corresponde a lo alto, quedaría definido de esta manera. El volumen viene dado por x, y, z. Donde esto es una función, el volumen sería una función que depende del largo, depende del ancho y depende de lo alto. Hay que tener presente que estas son variables, es decir, el área es una nueva variable, y el volumen es una nueva variable. Entonces estas variables reciben unos nombres particulares. Por ejemplo, acá nosotros tenemos lo que se llama variable dependiente. El área depende de x y de y por lo tanto las variables independientes son x y y. Nosotros le podemos dar cualquier valor a x y y, es decir, tener una base de diferentes tipos de cajas, y esas son completamente independientes. El área de dicho suelo de la caja, la parte inferior de la caja, de la base, pues depende de las dimensiones que yo le asigne tanto a lo largo como a lo ancho. Entonces es independiente la variable área y es dependiente la variable área y es independiente de las variables x y y. Lo mismo sucede con el volumen. El volumen es una variable dependiente porque pues depende de su largo, de su ancho y de su alto. Entonces, por lo tanto, el volumen es una variable dependiente. Y en este caso, ¿quiénes serían las variables independientes? Pues las que podemos reemplazar, x, y, z. O sea que puedo tener diferente largo, ancho y alto, sí, por supuesto, dependiendo del tipo de caja que deseo observar, dependiendo del tipo de sólido que desea analizar. Entonces, siempre se va a calcular el volumen de la misma manera, multiplicando sus dimensiones. Por lo tanto, el volumen es una variable dependiente y x, y, z son variables independientes en el caso del volumen. Entonces el área y el volumen son magnitudes, son variables dependientes. Bueno, hay que mencionar que existen muchas situaciones prácticas en las que una cantidad de interés dependen de los valores de dos o más variables. Esto es solamente un ejemplo introductorio al tema que vamos a manejar el día de hoy. Ahora bien, vamos a suponer la siguiente situación. Esto está asociada con la realidad. Suponga que la función z, definida como una función de dos variables, x y y, viene dada por la expresión x al cuadrado más 3y al cuadrado. Fíjense que como tiene las dos variables, pues es una función de dos variables multiplicado por donde representa el número de Euler o la base de los exponentes,
elevado a la 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Gráficamente representa la superficie de una montaña. O sea, esta función que tengo acá representa esta gráfica que tenemos justamente acá, donde las líneas curvas paralelas en la superficie son las marcas en tierra dejadas por el agua en una inundación. Si ven las marcas que tenemos acá, las líneas paralelas, estos se llaman curvas de nivel, que más adelante lo vamos a ver en este video. Mírenlo ahí. Entonces, ¿cómo se llama a las curvas que dejan el nivel de agua en la superficie de la montaña? Que son estas. Y si las miramos desde arriba se pueden ver como las estamos colocando acá. Mírenlas acá. Y a eso lo denominamos curvas de nivel. Entonces esos cortes como transversales, si pudiéramos cortarlos, imagínense que pasamos un cuchillo por acá y cortamos la superficie, entonces va a quedar un corte como el que aparece acá visto desde arriba. A eso es lo que denominamos curvas de nivel. ¿Cómo se llama el conjunto de curvas proyectadas sobre el plano de la base? Eso se llama mapa de contornos. ¿Listo? Mapas de contornos y curvas de nivel. Veámoslo con GeoGebra. Veamos esta gráfica, que es la que tenemos justamente acá. Vamos a GeoGebra a ver si es evidentemente ese tipo de gráfica. Miren, acá tenemos f de x, y es igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado, multiplicado por e a la 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. No sé si lo notan bien. Y acá tenemos la gráfica que representa esa función. Vamos a acercarnos un poquito para verlo un poco más grande. Fíjense que evidentemente sí representa dos montañas. Mírenlo ahí. Entonces esa es la gráfica que corresponde a la función que tenemos acá de primeritas. Esa que está ahí. ¿Listo? Y ahora pues, ¿qué son las curvas de nivel? Uno puede suponer que esta función que tenemos acá, miren acá la función, que es la gráfica, uy, algo me sucede, ya, podemos cortarlas en un momento dado. Por ejemplo, podemos hacer un corte cuando z es igual a 1 o a 2, venga, colocamos z que sea igual a 2 y eso da un corte horizontal. Mírenlo como queda ahí. ¿Listo? Y a esto es lo que se le denominan, esos cortes horizontales es lo que se le denomina curvas de nivel. Nosotros podemos hallar la intersección entre esos dos y ver claramente la curva. Voy a pedir que trace la intersección entre esta y esta otra. Y mírenlo ahí. Eso es lo que se denomina curva de nivel. Voy a tratar de rotarlo para que ustedes lo puedan ver. Mírenlo ahí. Esos contornos que tenemos ahí es lo que nombraba el autor en la diapositiva, ¿no? Esos contornos. Y esos que están ahí, esas líneas negras, es lo que se denomina curvas de nivel. Entonces, en este caso fue cortado a una altura de z igual a 2 y busqué la intersección entre esos dos. Pero podemos buscar otro corte, por ejemplo, cuando z sea igual a 1. Ahí lo tenemos. Voy a quitar esta temporalmente y solo dejo su corte de la línea de la curva de nivel. Y ahora imagínense acá z igual a 1. Entonces fíjense que es un plano. Ese plano está cortando las montañas que tenemos justamente ahí. Y el contorno que se genera es lo que llamamos la curva de nivel. Entonces ahora le voy a pedir al programa que nuevamente haya la intersección entre el plano y la montaña. Mírenlo ahí. Obviamente estamos viendo gráficas en 3D, ¿no? Por supuesto, estamos realizando gráficas en 3D. A ver acá. Y ahí las podemos ver. Entonces ahí tenemos la curva de nivel correspondiente a z igual a 2. Eso quiere decir que ve un plano por acá a una altura de 2 y lo corta. Y este que estamos mirando es el corte cuando z es igual a 1. Y acá el contorno es lo que se denomina curva de nivel. Venga, quitamos el plano y solamente me queda el contorno. Si lo miro desde arriba, esta gráfica que se genera es lo que llamamos las curvas de nivel, pero como la estamos viendo sobre el plano, el autor le dio un nombre particular, se llama mapa de contornos. Acá no me salió la gráfica, acá debió haber salido una gráfica, y acá tenemos el famoso mapa de contornos. Entonces el mapa de contornos ahí lo estamos mirando, pero es debido a que tenemos unas curvas de nivel. Mírenlo ahí. Entonces hemos hecho cortes a las montañas, como dice el autor,
en z igual a 2 y z igual a 1. Pero también podemos hacer un corte en z igual a 3. ¿Y qué significa eso? Z igual a 3, pues que voy subiendo. Miren, acá está z igual a 3, entonces va a hacer un corte acá de las dos montañitas. Bueno, en realidad es una función, pero el autor me narra que es una situación de contexto donde estos son un par de montañas. Si hacemos el plano z igual a 3, acá algo me quedó mal, perdón. Entonces vamos a crearlo ahora sí, z es igual a 3. Mírenlo ahí, prácticamente está en la punta, no se nota. Mírenlo ahí, se alcanza a notar acá dos punticos, porque esa es la altura máxima que tienen las montañas. Venga, lo bajamos un poquito para poder ver el corte, por ejemplo, que no sea 3, sino 2,7, por ejemplo. Entonces, ahora sí tenemos el corte y podemos ver que las curvas de nivel surgen es cuando este plano corta a la función de dos dimensiones. Eso es la gráfica de una función de dos dimensiones. Por cierto, hice la gráfica, pero no procedí a explicarles. Este programa grafica, en este caso en dos dimensiones, y lo que hacemos es escribir la función como lo hice a lápiz y papel, o como uno lo hace a lápiz y papel. Entonces escribimos la función, acá casi no se nota, seguro no lo ven bien, y él inmediatamente construye la gráfica. Puedo ocultar la gráfica y solo me quedan las curvas de nivel, y acá tengo la gráfica con el plano. Vamos a resaltar nuevamente las curvas de nivel cuando cortamos con un plano, en este caso el plano z igual a 3. Entonces corta la función ahí, mírenlo ahí. Ahí donde está cortando se nota el plano, lo estoy mirando en forma completamente horizontal, y corta las montañitas o a las crestas de la gráfica en cierto punto. Y el corte que queda alrededor de la gráfica es lo que se llaman curvas de nivel. Yo creo que ya me entendieron el concepto de curvas de nivel. Vamos a hacer las curvas de nivel entre esas dos gráficas. Ahí ya las tenemos. Y vamos a quitar el plano de corte. Entonces aquí hay las curvas de nivel, las podemos ver desde arriba y tenemos nuestro mapa de contornos. Ahí tenemos nuestro mapa de contornos y visto de esta manera pues tenemos diferentes cortes. Entonces resulta que los topógrafos utilizan este mapa de contornos para determinar la altura de las montañas. Entonces no sé si han visto los topógrafos que leen mapas de esta manera. Es más, algunos mapas de diferentes zonas de nuestro país están representados de esta manera por estas curvas de contornos. Esas curvas de contornos en realidad están hablando de la profundidad, de la altura que deben tener las figuras, y un topógrafo hace muy buena lectura de este tipo de gráficas. Mapa de contornos y acá se notan las curvas de nivel. Importante, ¿no? Acá iniciando a hablar de funciones de dos variables es lo primero que debemos tener presente. Bueno, sigamos con la presentación. Entonces acá pues se ve muy bonita la gráfica, ¿no? Entonces acá tenemos las curvas de nivel y cuando miramos eso desde arriba, pues tenemos el mapa de contornos. Muy bien. Entonces funciones reales de dos variables reales. Vamos a ver la definición de esto. Para todos esta diapositiva pues las compartiré con ustedes el día que corresponda a la clase. Una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales, es decir, a x y a y, de un conjunto D, donde ese conjunto D pues hace referencia al dominio de un conjunto. Al dominio de una función, no de un conjunto, sino dominio de una función. Un número real único denotado por f de x, y. O sea, a esta pareja ordenada que está en el dominio, se le asigna una función f de x, y, donde esto pues vendría a ser z, ¿no es cierto? Entonces, dicho de otra manera, estas son las variables independientes y esta es la variable dependiente que vendría a ser z. El conjunto D es un conjunto de partida de la función f y su imagen es el conjunto de valores que toma dicho valor de f. Entonces acá gráficamente se ve mucho mejor. Este es el conjunto representado en un diagrama de Venn. Acá están los valores de x y y que son entradas que están en el dominio. Entran al proceso. Generalmente los autores de cálculo representan a las funciones como una máquina que procesa algo
que entra y obtenemos un resultado de salida. Entonces en la entrada tenemos dos variables, x y y, entran a la máquina que nosotros llamamos función y tenemos un valor de salida que viene a ser z, pero ese z es la función aplicada a los valores de entrada, donde esta máquina aplica los valores. Al conjunto de entrada se le llama dominio de la función, como acabo de explicarles, y se denota por dom_f. Esto significa dominio de la función. Al conjunto de números de salida se les llama rango. Entonces acá tenemos el dominio de la función y lo que está saliendo lo llamamos rango o imagen de f, simplemente. Y se denota con la simbología, esto significa imagen de la función f. Entonces este es el dominio y esto corresponderá al rango. Usualmente yo utilizo esos dos términos, dominio y rango. O imagen de la función f, que es el elemento de salida. Entonces, básicamente es el mismo principio de una función de una sola variable. En una función de una sola variable entra x y sale la función que hemos llamado y. En este caso entramos dos valores a la máquina que se llama función, que es capaz de convertir esto en una función, y se obtiene el valor z igual a f de xy. Hay que decir que esto está en el conjunto de los números reales, los elementos del dominio, por lo tanto que la salida también corresponde a un conjunto de números reales. ¿Listo? Funciones reales de varias variables reales. Vamos a tratar de explicar cada una de estas simbologías. Dice de la siguiente manera: función real de una variable real. O sea, esto es lo que hemos aprendido en otros cursos de cálculo. Entonces la función tal que, estos dos puntos significan tal que, se lee de esa manera. El dominio es subconjunto del conjunto de los números reales. Claro, el dominio son números, pueden ser por ejemplo los naturales, y los naturales es un subconjunto, esto se lee como subconjunto de los números reales, que va de los reales a los reales. Eso es cuando hablamos de una función de una sola variable, va de los números reales y llega al conjunto de los números reales. ¿Listo? Es decir, de x vamos a y. De x es el conjunto de números reales y la llegada va a ser un conjunto de números reales que usualmente lo llamamos función aplicada a x o se lee f de x. Tenemos también función real de dos variables reales, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. Entonces nosotros tenemos la función tal que el dominio es un subconjunto de R2. ¿Qué significa eso? Que son dos elementos, x y y esto se proyecta a una sola variable, r, donde esto sería z. Dicho de otra manera, tenemos dos elementos de entrada, que eso es lo que significa r elevado a la 2, y se lee así r2. Entonces, esta flecha se lee entonces, la salida es la función aplicada a dichos valores. Ahora, no solamente tenemos dos valores de entrada, como las representaciones que hemos hecho acá, que es la parte introductoria acá, donde tenemos la parte introductoria, ¿no? Esto es para darnos cuenta que evidentemente manejar dos funciones es real. También podemos tener tres variables. Es decir, tenemos una función tal que el dominio es un subconjunto de R3. O sea que de entrada tenemos X, Y y Z. Y de salida tenemos una W, que podemos llamarlo de esa manera, que es la función aplicada a X, Y y Z. Entonces esto es una función que tiene tres variables. Hay que aclarar una cosa. Cuando tenemos una función que va de los números reales a los números reales, su gráfica se genera en el plano. Cuando tenemos una función que va de R2 a R, se genera una gráfica en tres dimensiones, es decir, en el espacio. Pero cuando tenemos funciones de tres variables, su gráfica, ¿cómo decirlo?, se encontraría en una cuarta dimensión. Y por supuesto, geométricamente no existe, pero matemáticamente podemos tener todas las dimensiones que queramos. Es más, la física cuántica utiliza diferentes tipos de dimensiones. Por ejemplo, hay una cuarta dimensión que se menciona mucho en física, que es la de espacio-tiempo. Entonces resulta que cuando tengo tres variables, se genera la función W, que es precisamente la función aplicada a dichas tres variables. Y cómo decirlo, esto se encontraría como en una cuarta dimensión, por decirlo de alguna manera. Como dije, geométricamente no existe, pero matemáticamente sí lo podemos tener. Y lo podemos generalizar, sea una función real de n variables reales, ¿sí? O sea que esto va a ser una función donde el dominio de esa función es subconjunto, es un conjunto, unos elementos pequeñitos de Rn,
que va a R. Entonces tenemos los elementos x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. Acá los hemos llamado x, y, z, pero acá por orden, pues simplemente el autor los llama x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente hasta x sub n, donde de salida tenemos la función aplicada a cada uno de esos elementos. Obviamente n tiene que ser mayor o igual que 2. Gráfica de estas funciones, pues ya vimos hace un momento un ejemplo con la gráfica de las dos montañitas que en contexto representaban dos montañas, pero era simplemente la gráfica de un exponencial. ¿Cómo es que graficamos las funciones? Pues se hace exactamente como cuando hacemos con una sola variable, simplemente le damos variables a las valores independientes, o sea, x y y obtenemos el del valor dependiente. Pero veamos qué dice acá. La gráfica de la función de dos variables f se entiende como el conjunto de puntos de la forma x, y, z, donde z queda definido de esta manera, o sea, la función aplicada a x y a y, obtenemos el valor de z, donde x, y pertenece al dominio de la función, es decir, esto suena enredado, pero venga, lo traducimos. La gráfica de la función será los tríos x, y, z que pertenecen a R3. Son el punto en el espacio que está generado por estas tres coordenadas que pertenecen a R3. Tal que z, o sea, la última coordenada que tenemos acá, es la función aplicada a x y a y, donde x y y son elementos que pertenecen al conjunto dominio. Eso es lo que quiere decir acá. O sea, acá está definido matemáticamente la gráfica de la función. Acá tenemos un ejemplo de cómo se grafica. Dicha gráfica se representa geométricamente como una superficie en el espacio. Miren lo que dice acá, superficie. O sea, esto no es un plano, o sea, es una superficie. Está en el espacio. Estos ya no se llaman cuadrantes, sino se llaman octantes. Y se dice que z, o sea, el valor z, siempre debe ser la función aplicada a x y en la ecuación de una forma explícita de dicha superficie. Bueno, veamos acá. Entonces nosotros tenemos acá x y y, acá no se nota el eje x por allá atrásito de la gráfica debe decir x. Entonces nosotros tenemos el plano x, y, yo siempre digo que es el piso. Ustedes están en una habitación, ¿no es cierto? Ustedes están en algún sitio, en su casa, por ejemplo, recibiendo esta clase. Entonces miren hacia el piso. De aquí en adelante, muchachos, ese piso va a ser esto, x y y. Entonces en el piso siempre tenemos el plano XY y proyectado en el espacio tenemos el eje Z, que es lo que le da profundidad y da la visión tridimensional de las gráficas. Acá tenemos como una especie de paraboloide en una región determinada. Entonces acá se nos va a formar la gráfica. Esto que está acá en gris, muchachos, es el dominio. Acá tenemos todas las parejas ordenadas XY. Venga, a ver, intento escribir sobre esta gráfica. Permítame un momento. Listo, voy a intentar escribir. Acá tenemos todos los puntos. Este puntico, por ejemplo, debe tener una coordenada x, y. Otro punto por acá pues debe tener una coordenada, llamémosla x sub 1, y sub 1. Tal vez no se nota. Acá no me puedo devolver con el teclado, me toca borrar. Entonces les decía que acá me faltó cerrar. Cualquier punto que esté acá tiene la coordenada XY. Y estaba tratando de colocar otro punto por acá donde decíamos que esto era x sub 1, y sub 1. Y así puedo tener todos los puntos. Por eso esta región que tengo acá se ve de ese color gris, porque está tomando todas las parejas ordenadas, oigan bien, que viven acá en el piso, en esta región. Ese es el plano XY, o sea que nosotros tenemos acá en el piso, eso gris, es el plano XY, el que estamos acostumbrados a trabajar desde el colegio. Solo que ahora no está de frente a nosotros, sino que está en el piso. Reitero, simplemente le llamo piso para tener un marco de referencia, una referencia. Y el eje Z se proyecta del piso hacia arriba, la parte positiva, aunque podemos rotarlo, ¿no? Pero generalmente tenemos a Z dirigido hacia arriba y eso es lo que le va a dar profundidad a la gráfica. Entonces cualquier punto del plano XY está proyectado en el espacio. Entonces ese punto debe tener por acá una función que se le ha aplicado a x sub 1,
y sub 1. O sea, lo mismo que hemos hecho con gráficas de una sola variable. Exactamente igual. Entonces acá tenemos un tercer valor. Obviamente x sub 1 es un número, y sub 1 representa un número, y acá la función, que esto viene a ser z, ¿no? Esto sería z, vendría a ser un número. O sea que este puntico tiene unas determinadas coordenadas, que sería x, y por no escribir toda la expresión, coloco acá z, porque sabemos que z es la función aplicada a estas dos variables. ¿Listo? Entonces la gráfica se hace común y corriente. Uno puede hacer una tabulación, darle valores a x, darle valores a y, que están en este plano gris, y se proyecta eso en el espacio y vamos a obtener un valor para z. Obviamente, se me movió todo. Obviamente GeoGebra, el programa GeoGebra 3D nos ayuda muchísimo. Hace 30 o 40 años pues esto se hacía a mano, ya gracias a la tecnología podemos construir estas gráficas rápidamente, como la primera que hicimos en la parte de introductoria. Bueno, vamos a continuar. Creo que me va a tocar quitarlo porque no se ve bien. Perdón, borro. De todos modos, esta diapositiva, como dije, las comparto con ustedes. Bueno, muy bien. Entonces así es como se construyen las gráficas. Entonces hay dominio y rango, como en toda función de una variable. Acá también tenemos dominio y rango, que ya lo he mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, entonces como decía en la diapositiva anterior, la función real de dos variables reales viene definida de la forma, la función tal que el dominio de dicha función es subconjunto de los reales al cuadrado, de R2. Y esto va a R, es decir, entra a una pareja ordenada XY y se obtiene el valor de Z. O sea, nos vamos a centrar en este caso en las funciones de dos variables. ¿Quiere decir que son más importantes que las de 3 o de n variables? No, en realidad estas son las que podemos graficar, aunque las de 3 variables hay una manera de graficarlas que más adelante se las voy a expresar. De aquí en adelante vamos a trabajar la mayoría de funciones en este curso de cálculo. La mayoría de funciones va a ser en R2, o sea, dos variables, x, y obtener el valor de z. Ahora, ¿cómo queda definido el dominio? Tranquilos, yo les voy traduciendo lo que dice acá para colocarlo en cristiano. Esto dice, el dominio de la función deben ser todas las parejas ordenadas. Claro, el dominio es el piso, recuerdan hace rato, el piso, esa parte gris de la diapositiva anterior. Todas esas parejas ordenadas que pertenecen a R2, es decir, están en los reales. Tal que, esto se lee tal que existe, esta E al revés se lee existe, una función aplicada a XY, o sea, esto es Z. Existe un Z. Donde esto pues viene a ser nuevamente el dominio, mira, colocan doble igual. ¿Y cuál es el rango? El rango es la imagen de la función f, como dice acá. Esto sería igual a la función aplicada a los valores de entrada. ¿Cuáles son los valores de entrada? Lo que tenemos acá en el dominio. La función aplicada a los valores de entrada, tal que la pareja ordenada de XY pertenece al dominio, o sea, necesariamente los elementos que están dentro del paréntesis son los elementos que están en el dominio, y nosotros siempre vamos a estar trabajando en el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los reales? Son todos los números. Representación gráfica del dominio y rango de una función z igual a f de xy. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a correr un poco la gráfica. Lo que acabé de leerles, que tal vez les sonó en chino, acá lo vamos a expresar en cristiano, digámoslo de esa forma. Miren el dominio de la función. Este es el plano X, mírenlo por acá, y Y. Y el dominio de la función siempre va a ser el plano XY, en este caso es la zona gris. Miren que la gráfica que tenemos acá en la parte superior, que ahora es tridimensional, no sale de la región que nosotros tenemos acá. Si usted puede imaginar esto, puede proyectarlo en el espacio. Este corte curvo que tiene acá es porque esto sube como un plano recto. Y la gráfica más bien que queda encerrada en este rectángulo es lo que tenemos justamente acá, y eso es lo que podemos ver. Esta región que estoy señalando acá en la parte inferior es lo que nosotros conocemos como el dominio de la función. Venga, corto un pedacito de esta gráfica y la llevamos a nuestro espacio de trabajo. Bien. Entonces, como les decía, acá es donde viven las parejas ordenadas XY.
¿Listo? Acá en este espacio. Entonces acá tenemos el dominio de la función. Venga, anotamos, venga. Voy a escribir. Entonces, ¿esto qué simboliza? Simboliza el dominio de la función. ¿Listo? Son todas las parejas ordenadas que están acá. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener x sub 1, y sub 1. Podemos tener por acá otra pareja ordenada, x sub 2, y sub 2. Y así sucesivamente todas las parejas ordenadas que ustedes deseen que viven en esta región. Ahora, en particular, si tenemos la pareja XY, que es este punto amarillo que se nota acá encerrado en azul, ese es el punto. Ese punto se puede proyectar en el espacio y preciso corta o genera un punto en la gráfica que se está formando acá. Este puntico que estoy señalando ahí, que lo he rellenado completamente, es el punto que está sobre la gráfica, que se está proyectando del plano XY, en particular de este punto X, Y. Ahora, esto tiene una coordenada en Z, que vendría a ser como la altura, ¿cómo decirlo? Este es el eje Z, entonces está proyectado acá, y este punto que tenemos acá debe ser el valor que está justamente acá de Z. Z genera un punto en el espacio, o sea, X y Y junto con Z genera el punto que está ahí en el espacio, cuyas coordenadas vendrían a ser X, Y, y F de XY. Acá sí tengo espacio para escribir. Pero F de XY es Z, entonces simplemente decimos que el punto que tenemos ahí tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Listo? Y ese Z corresponde a un número que se encuentra acá. En este caso, como la gráfica se encuentra solamente en esta región y va hasta acá, ¿sí? Hasta acá tenemos nuestra gráfica. Entonces, la imagen o el rango de la función en este caso va de 1, diría yo que hasta 3, más o menos. Es el rango de la función. Y el dominio de la función son todas las parejas ordenadas que se encuentran acá en este espacio. Uno puede imaginarse que Y, miren, va de 1 hasta 3, más o menos. Mírenlo acá, lo resalto. ¿Será que lo hago con color rojo para que lo noten más? Mírenlo acá. Va desde 1 en Y hasta 3 aproximadamente. Por acá tenemos 0. Y en X, que este es el eje X, miren que va desde 1 más o menos hasta el mismo valor, hasta 3. O sea que en realidad esto no es un rectángulo, sino un cuadrado, más o menos 3.0. Entonces, esos valores son los valores que tiene X y Y en el dominio. Y todas las parejas ordenadas que se puedan generar en esos intervalos es lo que se tiene acá como esta zona gris. Todas las parejas ordenadas formarían eso. Y todas las parejas proyectadas en el espacio forman ternas X, Y, Z, que a su vez empiezan a generar como la altura de nuestra gráfica. Fíjense que la gráfica no sale de esta línea, o sea, es como si tuviéramos la línea acá. Uy, qué feo lo tracé, ¿no? Pero creo que me entienden. Esta línea que está acá, la gráfica, no sale de ese espacio. Es la línea que estaría acá en el espacio. Entonces, el dominio, que vendría a ser esto, limita la región donde va a estar la gráfica. Y el rango representa la altura de la función que tenemos. ¿Listo? Así es como se construye la gráfica. Entonces, por ejemplo, venga, antes de seguir, coloquemos una función fácil de graficar. Vamos a suponer que tenemos la función XY definida como x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos darle valores a x, coma y, ¿sí? Son valores, y vamos a obtener los valores de la función de x, y. Y así como aprendimos en cursos anteriores de cálculo, uy, me quedó esa línea machuca, hacemos una pequeña tabulación. Entonces vamos a suponer que vamos a utilizar la pareja 0,0. Entonces si x es 0 y y es 0, simplemente se sustituyen acá y tendríamos que la función es 0. Utilicemos cualquier tipo de pareja, por ejemplo 1 en x, 1 en y. Esa es la pareja que vamos a utilizar. Si x es 1 y y es 1, entonces uno sustituye acá x al cuadrado más y al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, voy a hacerlo acá pequeñito, más otro 1 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos daría? Pues 2, muchachos. Ni se les ocurra hacer 2 por 1, 2 más 2 por 1, 2. No se les ocurra hacer eso. Esto es 1 elevado al cuadrado, que 1 por 1 es 1. Lo mismo sucede acá y tener 1 más 1 es igual a 2. Yo creo que
me entienden esa partecita, ¿no es cierto? O sea que esto vendría a tener una imagen, que es 2. Y así poco a poco vamos construyendo las parejas ordenadas que querramos. Por ejemplo, podría ser 1,0. O no, otra diferente. Por ejemplo, 2,0. Esta que tenemos acá. Entonces, si x es 2, y vale 0. Entonces, si x es 2, sería 2 al cuadrado, que acá daría 4. Y es 0, entonces 0 elevado al cuadrado, pues daría 0. O sea que esto nos daría como resultado 4. Y así sucesivamente podemos construir todas las parejas ordenadas que nosotros deseemos para obtener las ternas correspondientes. Ahora, esto se tiene que graficar en 3 dimensiones. Mira que yo quiero borrar, pero no puedo hacer 2 cosas al tiempo. Hablar y borrar. Bueno. Entonces, al construir todas las parejas ordenadas, o sea, debemos llenar todo esto, toda esta región. ¿Cuántas parejas ordenadas pueden existir acá? Infinitas. ¿Listo? Entonces resulta que hacer esas gráficas a mano, o sea, lápiz y papel, pues no es lo más conveniente. Entonces por eso utilizamos programas como GeoGebra. Este no lo tengo preparado. Venga, hacemos la gráfica de la función f de xy igual a x al cuadrado y al cuadrado. Y acá tenemos un ejemplo de tabulación. Entonces si venimos acá a GeoGebra, vamos a buscarlo por acá. Vamos a colocar ahora la función x al cuadrado. Vamos a llamarla j, porque acá ya tengo diferentes nombres. J, una función de x, y. Fíjense cómo voy colocando acá los valores. X, y. ¿Sí? Utilizo este teclado para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Voy a borrar las gráficas que tengo, que son las curvas de nivel ahí. Rápidamente les expliqué curvas de nivel, pero ya ahorita más adelante voy a ser un poco más detallista en ese concepto de curvas de nivel. ¿Listo? Pero quiero que tengan la idea. Y vamos a construir la gráfica. Miércoles se me fue. Claro, porque empecé a hacer otras cosas y se me fue. Bueno, entonces vamos a colocar otra vez la función j de variables x, y, que sea igual a la que coloqué, que era x elevado al cuadrado. Mírenlo, acá me estoy ayudando. Más, acá está el signo más. Y colocamos y elevado al cuadrado. Esto se conoce como paraboloide elíptico. Mírenlo ahí. Esa es la gráfica que se formaría sacando todas las parejas ordenadas que pueda. ¿Listo? Entonces uno aprende a identificar a partir de la forma de la función qué tipo de gráfica es. Esto se llama paraboloide elíptico, que es la gráfica que justamente tenemos acá. Venga, lo rotamos para que ustedes lo puedan ver. Entonces ahí lo he rotado. Fíjense que tenemos el plano XY en la parte inferior. Mírenlo acá. Acá está el eje X. No sé si notan que acá dice X. Acá tenemos el eje Y. Y acá tenemos nuestro eje Z. Mírenlo acá. Entonces cuando se empieza a tomar los valores de XY en el plano y se proyectan en el espacio, es decir, en Z, pues forma este tipo de gráfica. Que nosotros la podemos mirar en el plano XY, miren, en el plano XY, venga, a ver, trato de colocarlo bien en el plano XY. Este es X y acá está Y, me quedó un poquito chueco. Pero fíjense que si yo proyecto eso en el plano XY, me da una circunferencia. ¿Sí lo ven? Ahora lo puedo rotar para otro lado. Por ejemplo, si lo roto acá en el plano ZX, ¿por qué Z? Porque acá tengo Z, mírenlo. Acá estoy señalando, acá tenemos X. Y acá, fíjense que se forma es una parábola. ¿Sí lo ven? Eso también lo vamos a ver en un momento. Entonces así es como se construyen las gráficas. Les aconsejo que utilicemos las herramientas tecnológicas. Además, la universidad tiene esa tendencia, esa es parte de su política. La neoeducación hace referencia a esto, utilizar estos tipos de tecnologías para facilitar el proceso de aprendizaje, y así es como vamos a construir las gráficas correspondientes. ¿Listo? Vamos a tomarle un pantallazo a nuestra gráfica y la vamos a colocar en el espacio de trabajo que tenemos acá. ¿Listo? A partir de la gráfica nosotros podemos identificar el dominio, por ejemplo. Entonces el dominio es toda la región que tenemos en el piso, ¿no? Que podemos graficar. Esto vendría a ser el dominio. Por ejemplo, ahí tomé parte del dominio, todo esto. Pero en realidad el dominio, a medida que esta gráfica va creciendo, o sea, en Z puede ir creciendo hacia el infinito, pues significa que yo voy a tomar todo el conjunto de los números reales. O sea, el dominio de esta función, no puedo escribir. El dominio de la función que tengo acá, dominio, son todas las parejas X, Y, tal que X, Y,
pertenece pues a R2, o sea, todos los valores, ¿sí? Todos los valores. El rango, fíjense que solamente tiene los valores positivos de Z. Entonces el rango o imagen, la imagen, acá venga lo arreglo porque por pensar y querer escribirlo rápido, porque el video creo que va muy extenso, entonces lo represente mal. Esto es el dominio y debo colocarlo de esta manera. Ahora sí, el rango, lo voy a escribir completo, rango, debe ser el conjunto, tal que el rango debe ser la imagen f, y de la función, tal que esta función pertenece a los reales, o sea, tenemos números, o sea, Z está dando reales, pero no cualquier real, los reales positivos, así se representa con un más acá en la parte superior. ¿Listo? Entonces son todos los valores mayores a 0, también lo puedo representar de esa manera, tal que esto son valores mayores que 0, pero es otra manera de representarlo. Entonces podemos hablar del dominio del rango. En este caso lo hemos sacado empíricamente, simplemente mirando la gráfica. Veremos métodos mucho más precisos para sacar ese dominio y rango. Bueno, para no dejar tan extenso este video, vamos a dejar la clase hasta acá, el día de hoy. Vamos a dejar el video hasta acá. Entonces fíjense cómo se construyen las gráficas. En el siguiente video vamos a hacer ejemplos asociados a gráficas típicas tridimensionales que se utilizan muchísimo en este nivel de cálculo. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien muchachos, que Dios los bendiga. Nos veremos en el siguiente video. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego.